ya ven, ¿no? Cuando nos ponemos así ya lo ven. O nos quitamos... Sí, está preparado. Para que se vea. Son fechas de vacaciones de los críos y también hay que entretenerles, hacer cosas. La Alhóndiga siempre plantea alternativas interesantes para los críos y venimos con ellos a disfrutar. La mejor alternativa es venir aquí. Es diferente a estar en el parque con los columpios. Aquí estás con los niños como en un recinto más cerrado, interactúan más entre ellos. Tenemos niños y escuchamos que hay una actividad cultural para ellos, así que quisimos aprovecharla. Aita eta amarekin etorri naiz eta oporretan nagoenez esan zidaten nahi banuen apuntatzeko eta apuntatu nintzen. Ez egotea beti etxean encerratuta. Es una manera distinta de salir de tu ámbito habitual de actuación con ellos, del parque o de casa, vienes a un sitio distinto, haces algo distinto y todos nos pasamos bien. Porque a los niños les gusta mucho el arte, la parte de plástica, pintura, etcétera, colores. Entonces, la semana que estás con los críos en casa, que tener la alternativa esta está muy bien. Sí. Nos ha gustado mucho, hemos pintado, hemos jugado, nos hemos divertido. Gehien gustatu zaidana izan da hau egitea, albisteak bilatzea eta Lagunekin lan egitea eta lagun berriak izatea. que puedes pintar y puedes inspirarte en la música. Nola egiten den doinua mikro txiki batekin, teknologia hori ikasteko apurtzu bat. Me ha gustado mucho. Como padres lo agradecemos porque al final ellos están entretenidos, nosotros lo pasamos bien y estamos encantados de que se hagan este tipo de cosas. Bueno, egunon guztioi eta bideoa ikusita gero ezer gutxi dago esateko, baina lehenik eta behin hori egunon eta ongi etorriak prentza aurreko honetara. Eta Fernando gure zuzendaria eta Raquel Esparza eurei ere mila esker. Eta baita ere Agustín Basarrate, director del Grupo Urbegi, y Rafael Careaga, que nos acompañan aquí en representación, en este caso, de la Fundación EDP. Eskerrik asko guztioi. Me gustaría también saludar, no sé si están aquí todos y todas, pero yo les voy a extender el saludo a Jon Koldo Vázquez de Kontu Kantari, Parkatu, Alex Hernández Pampots de Kontu Kantari también, a Nuria M. Cres de Mamacrea, Bapateko Istorioak, María Martín de Crego, Martín Dantza, Express Mugimendua, Alfredo Niarra y Juan López de la banda de Plastic Chrono Band y a Ana Maestro Juan de Producciones Maestras Martinaren Parke Fantastikoa. Baduela astebete gutxi gora bera Bilbo Gabonak aurkeztu genuen, Gabonetarako Bilbon izango dugun programazio osoa. Abendu osoan zehar eta urtarrilean eskolara bueltatu arte, kultura, aisialdiko eskaintza zabala eta kalitatezkoa, eskaintza horrekin gaztetxoenak, kasu honetan dibertitu, trebatu eta balioetan ezi nahi ditu Bilboko udalak. Eta programazio honekin lotuta, gaur hemen Azkuna zentroan, gauzatuko den Gabonak arte programa aurkeztera gatoz. Programa berezia, programa desberdina, ume eta gazteei eta baita familiei zuzenduta. Egunon guztioi, decía en euskera que la pasada semana presentábamos el proyecto Bilbao Gabonak, una programación amplia y de calidad para estas Navidades. Siguiendo el modelo de otras ciudades europeas, hemos querido reforzar la programación de Navidad y realizar un esfuerzo en lo que a decoración de la ciudad se refiere, pero sobre todo en lo que a la oferta cultural y de ocio
se refiere. Estas semanas tendrán lugar en la ciudad más de 4 y más atractiva, si cabe aún en Navidad. La 7ª edición ya de Gabon Akarte, que cuenta con actividades pensadas para toda la familia. Se trata de fomentar actividades que puedan compartir, mayores y pequeños, que puedan disfrutar las familias al completo. Se trata, al fin y al cabo, de ofrecer tiempo de calidad. Se trata de divertirnos, de que se diviertan, pero también de aprender a la vez, de sumergirse en unas actividades culturales y artísticas diversas que promuevan la igualdad, que promuevan el respeto, compartir a través de diferentes lenguajes. Lo dice además el folleto, ¿no?, el que recoge todas las actividades de las que luego tanto Fernando como Raquel nos darán cuenta. Experiencias artísticas diferentes y diversas. Experimentar el arte, es de lo que se trata. Y experimentar también otras disciplinas culturales como el teatro, la danza, de diferentes maneras, de maneras diversas. Y yo creo que ahí radica, ¿no?, el éxito de este programa de Gabon Akarte, que ya es esta la 7ª edición. Hablaba yo antes con Fernando y le decía, yo creo que en este caso y en esta actividad en concreto, Azkuna Zentroa se nos está quedando pequeño, lo cual no quiere decir nada, pero es verdad que se nos queda pequeño, porque al final son actividades que tienen mucho éxito, que tienen mucho tirón, y bueno, pues que en favor de Gabon Akarte creo que es una de las cosas que podemos decir. Yo quisiera también, antes de acabar, agradecer a todo el equipo de Azkuna Zentroa que hace posible que todo esto se pueda realizar, ¿no?, en los diferentes espacios de esta alhóndiga, de esta Azkuna Zentroa. Y esto tendrá lugar aquí desde el 27 de diciembre y hasta el 4 de enero. En diferentes espacios tendremos actividades lúdicas, actividades para imaginar, para pensar, para poder leer, para bailar, para escuchar, para cantar, ¿no? Muchas de estas propuestas son gratuitas, algunas con precios reducidos, sobre todo porque hay que controlar en algunos espacios el tema del aforo, pero lo que queremos en general con todo esto es que la cultura y este programa en concreto sea accesible a la mayoría de las personas, ¿no? Nik bukatu ingo dut, abenduaren 27 eta urtarrilaren 4 bitartean beraz, honek ekintza guztiak eta aktibitate guztiak hemen Azkuna Zentroan izango ditugula, eta nik orain hitza emango diot Fernandori, eta berak eta gero Rakelek zehaztasun gehiago emango dizkigute programazioaren gainean. Berriro ere, mila esker. Eskerrik asko Nekane. Eskerrik asko. Bertaratzeagatik, pare bat hitz bakarrik esateko, Gabon Akarte da Azkuna Zentroak haurrentzat eta familientzat Eguberrietan egiten duen esperientzia artistikoen programa. Urte honetako programazioak egunerokotasunean bidez hurbildu nahi du sorkuntza garaikidea jendearengana, aurrengana eta familiengana, artearen eta artisten bidezko ikaskuntza normalizatzeko. Ikusentzulen gogoeta pisten eta sormenerako gaitasunak, ahalmenak eta trebetasunak garatzen dituzten esperientziak ikusentzuleak protagonista bilakatzeko eta haien jakin-mina indartzeko. Decía que la verdad es que da gusto presentar casi todos los programas, pero este en especial, sobre todo después de haber visto el vídeo y sobre todo también, aunque sea una cosa muy personal, después de encontrarme con mi sobrino de 6 años en el atrio y venir justo a presentar este programa. Este programa que, más allá del trabajo que se lleva y de los planteamientos y los objetivos, es también muy bonito a la hora de escuchar de parte de Nekane y de parte de todo el equipo hablar cuando se está preparando de imaginación, magia, cultura, accesibilidad, intergeneracionalidad, intergeneración, trabajo entre los abuelitos y las abuelitas, los niños, etcétera. Y sobre todo porque en general hablamos más de otros objetivos, de los presupuestos, de todas estas cosas, y entonces la verdad es que es un programa muy bonito. Gabon Akarte es el programa de experiencias, lo denominamos así, es un programa de experiencias artísticas para niños y niñas y familias en Navidad. Son experiencias que quieren fomentar el pensamiento y desarrollar las capacidades, las aptitudes y las actitudes de los niños y las niñas, las habilidades creativas de los diferentes públicos y sobre todo que partan desde un protagonismo de ellos y de ellas mismas, ¿no? Y sobre todo incluyendo otra palabra que es muy importante, otro par de palabras que son especialmente la idea de la ilusión y la curiosidad. Yo creo que es a partir de la curiosidad donde se desarrollan muchas potencialidades, no solo en los niños y las niñas, sino en todos nosotros, ¿no?
Consideramos desde el centro que Gabon Akarte es la oportunidad para experimentar la programación que todo Azkuna Centro, a través del arte y las artes en vivo, con la música, la danza, la performance, el cine y los audiovisuales, o la literatura, y a través de otros múltiples formatos que propician la participación activa, en este caso de todos esos niños y niñas y de todas las familias en general que van a acercarse al centro durante estas fechas que nos adelantaba Nekane. En este Gabon Akarte se van a ocupar todos los espacios del centro, muchos más espacios que en ediciones anteriores, desde el atrio, como en años precedentes, hasta el centro de actividades complementarias, el auditorio, pero también se va a añadir valor en la pantalla del sol y en otros espacios que van a ser un poco las derivas, donde cada persona puede elegir ese recorrido que más le interesa, ¿no? Algunos de forma de acceso libre y otros que tienen también esa pequeña entrada a modo de abono para poder hacer ese recorrido que más le interese a cada uno. El programa se lleva a cabo junto con los artistas, las artistas y las compañías locales, nacionales e internacionales. Algunos de ellos están aquí, todos están incluidos en el programa. Raquel nos va a dar cuenta de todo ello y todo funciona en base a ese diálogo, a esas propuestas que van evolucionando y que sobre todo tienen desde la parte artística a los más pequeños como eje. No voy a repetir el nombre, o sea que ya nos hemos saludado al principio y vamos a estar durante todos estos días. Yo creo que además es una experiencia muy bonita estar compartiendo todos los días y sobre todo hacer todo ese proceso de generar narraciones, etcétera. En total son más de una docena de colectivos y compañías, y luego también EDP y el grupo Urbegi han participado de una forma muy potente, ayudándonos a elaborar y a confeccionar este programa. Ha sido un apoyo muy importante, por eso quería agradecer a Agustín Basarrate, el director de Urbegi, y a Rafael Careaga de la Fundación EDP por apoyarnos y acompañarnos en este programa. Eta besterik gabe, oin Raquel Esparzari pasatzen diot hitza, berak kontatuko digu ñabardura gehiagorekin zertan datzan programa, eta gero nahi baduzue amaieran galderaren bat edo beste badago, orduan hitz egingo dugu berriro ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando. Esan duzunez oso programa betea prestatu dugu, familia osoari zuzendutako jarduerekin eta zentro osoa erabilita. Esperientzia artistikoak kultura garaikidea murgiltzeko era askotako hizkerak erabiliz, batez ere arte garaikidea. Dantza, musika, zinema, antzerkia eta literatura. Ataria toki zoragarria eta berezia bihurtuko dugu. Irudian ikusten duzuenez, esperientzia artistikoen ibilbide bat izango da. Doako sarrera edo oso prezio eskuragarria duten jarduerekin. Eguneko bonu bat ere prestatu dugu, jarduera guztiekin eroso gozatu ahal izateko. Decía que hemos preparado un programa muy completo con actividades para toda la familia en todo el centro. Experiencias artísticas para sumergirnos en una cultura contemporánea diversa a través de sus distintos lenguajes, como pueden ser el arte contemporáneo, la literatura, la danza, el teatro, el cine y la música. Transformaremos el atrio en un lugar fantástico y muy especial. Un recorrido de experiencias artísticas que, como veis en la imagen, en el que tendremos actividades de entrada libre o a precios muy asequibles. Incluso hemos pensado un bono para que todo el paseo por estas experiencias sea muchísimo más cómodo y más divertido. Dividiré la presentación en dos partes. Por una parte, todas las actividades que dan lugar en el atrio y en el centro de actividades complementarias, y por otra parte, los espectáculos que tendrán lugar en el auditorio y en la sala Bastida. En la parte central del atrio, en la pantalla, tendremos desde el 20 de diciembre la pieza Flirkby. Es una galería de fotografía ciudadana en la que los artistas alemanes Peter Bibel y Matthias Gommel nos presentan de una forma muy peculiar un fotomatón.
Este fotomatón permite sacarte una foto que se proyectará en la pantalla grande del atrio. A su vez, empiezas a formar parte de una exposición virtual. Es una exposición que estará en la página del ZKM. El ZKM es el Museo de Arte Contemporáneo de Karlsruhe, Alemania, y todos podremos formar parte de esta exposición. El ZKM es quien produce esta pieza. El proyecto FLIRG-BI es una reflexión artística sobre la funcionalidad de las fotografías de carné en la era digital. Le hemos denominado FLIRG-BI porque el BI pertenece a Bilbao y creemos que es un proyecto para toda la ciudad. Arri Orriat es un taller para agitar los libros de la Mediateca BBK. En este caso, Itziar Zorita y Itziar Imas han desarrollado el concepto de este espacio y han ideado esta actividad en el que crearemos poemas visuales de papel a partir de páginas de un libro, cortando, pintando, plegando las páginas, cada uno dará la forma que desee. Mama Crea, este año, nos invita a entrar en el corazón de una feria fantasma, donde las piezas abandonadas de un tío vivo nos contarán bapateko istorioak. Está aquí Nuria, así que tal vez nos pueda comentar algo más tarde. Planeta Imaginario de la Casa del Vacío. Este es un taller de arquitectura. Entre todos los niños, las niñas y todas las diversas familias podremos crear nuestro planeta imaginario. Cada niño dejará su parte de planeta y al final de Gabon a Carté tendremos un gran planeta imaginario. En Gabon a Carté no nos olvidamos tampoco de la primera infancia y tenemos Kontu Kontari para niños y niñas de 0 a 3 años. En este caso, esta actividad la conduce Pampots Kultur Elkartea. Es un espacio lúdico y educativo en el que todos los niños y las niñas podrán descubrir, desarrollar, crear, convivir, así que no nos olvidamos de la danza y en este caso Crego Martín Danza nos propone Movimiento Express. Son 30 minutos para bailar, para jugar, para reír, donde el cuerpo será el protagonista de esta actividad y bueno, es una aventura de danza para toda la familia. Y este año Gabon a Carté se inaugura a ritmo de los Beatles con el concierto de The Plastic Clono Band. Es la banda tributo a los Beatles, afincada en Vizcaya, con una larga experiencia a nivel internacional. Después, como bien comentaba Fernando, transformaremos el atrio en un cine y en la pantalla del atrio proyectaremos la película de The Beatles, Yellow Submarine, de 1968. La película y el concierto reciben a una de las actividades más especiales de este Gabon a Carté, que es SUB, es un proyecto de EZ que llega desde Portugal. Es una máquina escénica de gran formato, es un submarino que viene a transportarnos a una nueva realidad. Estará 2 días con nosotros dando vueltas por el atrio y por los alrededores del centro. No nos olvidamos tampoco de Ipos. Ipos es una coreografía de Zunzun Teatre y Kim Bigas que llega por primera vez a Euskal Herria. Acompañaremos a estos grandes hipopótamos azules que tienen algo que decirnos porque, aparte de una fantástica coreografía, también se enfadan y tienen su punto crítico sobre cómo estamos tratando el planeta. Ya lo veréis. Cierran las propuestas de atrio Terry Martínez y Carmen Larraz, quienes presentan el resultado de las residencias de creación con danzas dentro de la nueva edición de Atalak 2.0. Ahora paso a comentaros los espectáculos del auditorio. En el auditorio tendremos este año un espectáculo contemporáneo muy divertido. Se trata de Martiñar en Parque Fantástico, es de la compañía Producciones Maestras que vienen desde Iruña. Es un espectáculo que combina la imagen mediante proyecciones, música, temas originales cantados en directo y, sobre todo, muy importante, Martina nos enseñará uno de los lugares más importantes para ella, que es el parque. Y vuelve Kontu Kantari, el teatro concierto de títeres de la Enana Naranja, está aquí también John Koldo, con Kontu Kantari bi Mendian y Biltari, que hace un tiempo estrenamos Kontu Kantari bat, auditorioan, pero bueno, este año volvemos a tener Kontu Kantari bi con canciones de siempre que podremos cantar todas juntas. Y por último, este año tenemos en Sala Bastida una propuesta de danza para bebés de 0 a 3 años,
Zigzag Danza presenta Au Papá. Es un espacio de interacción en el que se da libertad a los bebés para participar como quieran. Así que os animamos a que nos acompañéis en este Gabon a Carté, en estas 2 semanas de programación muy, muy intensas. Leí hace días que según un estudio reciente de la Universidad de Kansas, los niños y las niñas que tienen mayor contacto con expresiones artísticas y que acuden habitualmente a lugares culturales son más críticos y sensibles. Ojalá desde Azkuna Zentroa podamos poner nuestro granito de arena a esto. Eskerrik asko, mi esker. Seguro que sí, Raquel. Bueno, no sé si hay preguntas. Están aquí algunos y algunas de los artistas y las artistas, con lo cual, si queréis hacerles preguntas también a ellos y a ellas, pues seguramente que estarán encantados de responder. Tenéis ahí, de todas maneras, la programación. Aquí se recoge muchas de las cosas que nos ha contado Raquel. Y no sé, si hay preguntas, galderarik badago, erantzuteko prest. Es que esta es Eric Usten. Eso. Natzean, bai. Yo el año pasado no estaba, pero son miles de personas las que acuden. No sé si Raquel nos puede dar algún dato más concreto, pero en algún caso, no sé si se acercaban a los 11.000. Sí, se acercan a 11.000 personas. Es un número muy grande, como podéis ver. Hay algunos de los... O sea, para nosotros es muy importante que todas las actividades tengan la dimensión que plantea la propuesta artística. Entonces, un taller de danza no puede ser masivo, aunque todo el mundo... Entonces, sobre todo se trata de controlar esos aforos, pero vamos, estamos hablando de precios de 2 euros o 6 euros a 5 espectáculos en el abono especial para ello, y el resto son para las propuestas escénicas. Pues bueno, los propios artistas nos pueden decir que ellos se recorren todos los lugares y todos los espacios. Creo que estamos hablando de 6 euros con la tarjeta AZ. Entonces, pues, ya hubo un bono en su momento que era para pasar por los talleres de las narrativas, etcétera. Pero era hace 4 años, yo solo tengo el recuerdo. Se podía pasar por 4 espectáculos también. Sí, se puede decir que es nuevo el bono. Vamos a probar qué tal funciona, y la idea es que puedas tener una visión general de todas las narrativas, que no te quedes únicamente en 1 o 2, sino que puedas moverte. ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste? ¿El bono? Sí. El bono consiste en, tienes la opción de elegir 4 actividades que principalmente están pensadas para los talleres que explicamos en Atrio. Entonces, la idea es que tengas media hora de una experiencia de danza, media hora de una experiencia relacionada con la literatura con Arri Orriat, ¿no? Media hora de Bapateko Historioak o media hora relacionada con la arquitectura. Luego, cada niño y cada niña y cada familia diversa elegirá si prefiere concentrarse en la danza porque le ha encantado bailar y han descubierto ahí que de repente bailando se encuentran, o hemos dejado un poco de libertad para poder elegir también. A eso me refería cuando decía que se nos estaba quedando pequeño, ¿no? Porque al final, bueno, pues creo que son cosas muy, muy, muy especiales, muy diferentes a otras cosas que se ofrecen en la ciudad desde otras instituciones o otras entidades complementarias, pero muy, muy especiales. Entonces, bueno, pues al final cada año, pues la gente ya conoce el programa y cada año pues tiene más aceptación y más éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque no se trata de morir de éxito, pues es verdad que, bueno, pues habrá que ver este año cuánta gente acude, y de cara a otras ediciones, pues bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Pero bueno, yo quiero volver a dar las gracias, a felicitar a todo el equipo, a todas las personas que hacen posible que Gabon a Carté sea lo que es, y que en esta 7ª edición, pues bueno, pues
pues haya un programa absolutamente consolidado en la ciudad, ¿no? Y que todo el mundo pregunta por Gabona Kartel. Apenas que solo dure, pues eso, pues una semana. Pero bueno. Bonoaren nondik norakoak azaldu alba dira, mesedez, euskaraz? Bonoa... Nahi duzu hemen agerian, edo zehoine ja esplikatu dute, edo zuzenean zuri? Bueno, bestela zuzenean... Elkartzen gara ointze. Perfecto. Bai, noski. En cada taller depende de la actividad, pero entran unas 25 personas, algo así, más o menos, en cada taller. Entonces, son media hora cada taller, entonces van variando. De todo ese mapa que tenéis aquí, si lo podéis poner, anterior, el mapa, es para 4 de los espacios y de los espectáculos. El resto tienen entrada libre, lo digo porque no todas las entradas son del abono y las actividades son muy amplias. Ikustut nahiko argi geratzen dela hemen, salduta zeintzuk diren sarrera librearekin, beste bonoa zertan datzan, eta nik ez dakit aipatu dugu, baina hemen ere agertzen da, umeen edadeak eta, baina euskeraz, gazteleraz eta baita ingelesez ere badaude, ekintza diferenteak. Orduan, nik ustot hemen nahiko argi geratzen dela, da nik ez dut esan, baina ez dakit hor izan den egilea, baina oso... Belen Lukas. Oso kartel polita eta oso kartel berezia da urtengoa, eta alde horretatik ere, berari ere, mila esker eta zorionak, egin dagoen lanagaitik, ez. Da, besterik ez badau, urrengor arte, eta, espero dut, tartetxoren bate izatea zeuen agendetan, bertaratzeko, ez, eta ikusteko zuzenean hemen agertzen den guztiaren, arrakasta eta... Aquí tenéis también a algunos de los artistas, o sea que si queréis hacerles también alguna pregunta. Nada, pues muchas gracias. Como decía Nekane, eskerrik asko. Aquí los tenéis. Pues poneros si queréis a disposición de la prensa.